Este que tenemos aquí es el programa que puede convertir números octales a decimales mediante un número octal que le solicitó al usuario. Para ello necesitaremos tres librerías que se llamarán IOStream, CMAT y nuestra librería string. Dentro de nuestro in-main inicializaremos dos variables de tipo cadena que se llamará octal number y resultado. Enseguida lo que vamos a hacer es imprimir un mensaje en pantalla al usuario que diga dame número octal. El dato que el usuario digite será guardado en nuestra variable octal number para posteriormente llamar a una función que se va a llamar cálculo octal e ingresarle o mandarle el dato que ya digitó el usuario, o sea el número octal. Esta función cálculo octal es de tipo cadena. La ponemos de tipo cadena porque queremos que nos regrese algo. Podría ser de tipo void. En este caso no lo vamos a utilizar, pero sí le estamos igualando a otra función, a otra variable que se llama resultado, pero sin problema por ser de tipo void. Vamos a poner que el dato que recibamos va a ser de tipo cadena, el cual se llamará octal new, y enseguida dentro de nuestra función vamos a inicializar otra variable la cual vamos a igualar a ese dato que recibimos del usuario. También una variable que se llamará binary. Inicializaremos variables de tipo entero, entre ellas una que se llama long octal, la cual va a guardar el largo de nuestra cadena. Enseguida dentro del for pondremos que x es igual a 0 y la condición x menor o igual a long octal menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque el arreglo de nuestra cadena empieza a guardar datos a partir de la posición 0. O sea que siempre se va a llenar un número menos que el largo de nuestra cadena. Por cada vuelta x va a ser igual a x más 1 para que vaya aumentando la posición en x. Enseguida pondremos que nuestro if se cumplirá la condición de que lo que haya en el arreglo de nuestra cadena en la posición x sea en números comprendidos entre 0 y 7. En caso de que no lo sean, lo que se imprimirá al usuario es el dato que esté en la posición de x en ese momento, no es octal. ¿Por qué? Porque nuestro if evalúa si el número está entre 0 y 7. En caso de que sea mayor a 7, no sería un número octal. Enseguida vamos a poner un switch que va a evaluar el dato que haya en la posición x dentro de nuestro arreglo en ese momento. Vamos a poner, por ejemplo, que si dentro de la posición x hay un 0, se guardará en nuestra variable binary lo que equivale ese 0 en número binario. Si hay un 1, se guardará lo que equivale ese 1 en número binario. Ponemos que binary va a ser igual a binary más el número binario porque, por ejemplo, si en la primera vuelta hay un 2, lo que se guardará sería un 0, 1, 0. Si en la segunda vuelta tenemos un 3, sería ese 0, 1, 0 más el 0, 1, 1 de nuestro número 3 convertido en número binario. Y así sucesivamente dependiendo cuántos datos tengamos o cuántos datos haya digitado el usuario que los quiero convertir de octal a decimal. Una vez que ya tenemos esos datos transformados a números binarios, lo que vamos a hacer es una variable que se va a llamar decir regreso. Ya la tenemos inicializada y es de tipo entero. La vamos a igualar a una función que se llama toDecimal y le vamos a mandar nuestro dato binario. Este sería el número binario que ya lo transformamos de octal a binario. Lo que vamos a hacer en esta función va a ser de tipo entero, se va a llamar toDecimal y vamos a convertir de binario a decimal. Para ello vamos a decir que vamos a recibir una variable de tipo cadena. Vamos a empezar inicializando una variable de tipo cadena dentro de nuestra función que se va a llamar number r. La igualaremos a number 2, que será el dato que recibamos dentro de nuestra función. Más variables de tipo entero, entre ellas una que se llamará long number, donde vamos a guardar el largo de nuestra cadena,
que sacaremos mediante la función de nuestra librería string lengt. Empezaremos con un for, donde vamos a decir que y sea igual a long number menos 1, o sea, empezará desde la última posición de nuestro arreglo en este caso, e irá bajando, empezaría en la última, en la penúltima, en la antepenúltima y así hasta llegar a la primera. Se iría restando a y un menos 1 por cada vuelta. Empezaríamos diciendo que con un if, si se cumple la condición de que dentro de nuestro arreglo en la posición y sea igual a 1, se realizará el procedimiento para calcular o pasar de número binario a decimal. El procedimiento para esto es elevar el 2 a cierta potencia dependiendo de la posición en la que se encuentre nuestro bit y multiplicarlo por 1. ¿Por qué la condición es que sea igual a 1? Porque en caso de que sea 0, el 2 sería elevado a cierta potencia y al final ese 2 elevado a cierta potencia se multiplicaría por 0. Todo número multiplicado por 0 nos daría 0. Por lo tanto, ese dato no es relevante o no va a cambiar en nada si lo tomamos en cuenta o no. Para elevarlo a cierta potencia, lo que vamos a utilizar es una variable que se va a llamar elevar. En la primera vuelta, elevar tendría un valor a 0. Entonces diríamos de esta forma que x va a ser igual a x más 2 elevado a 0. Sería en la primera vuelta para la última posición de nuestro arreglo. Al final de nuestro if, pondríamos que elevar sea igual a elevar más 1, para que vaya aumentando de 1 en 1. Para la siguiente vuelta, tendríamos que elevar el 2 a la potencia 1, a la siguiente vuelta el 2 a la potencia 3, a la siguiente vuelta el 2 a la potencia 4, y así sucesivamente. Una vez que ya tenemos todos los números que comprendía nuestro número binario, convertidos a número decimal, se irán guardando en una variable que se va a llamar x. Esta variable x se va a regresar a lo que teníamos anteriormente y se va a guardar en nuestra variable decirregreso. Por eso es que toDecimal es una función de tipo entero para que nos pueda regresar un dato. Enseguida tenemos un if que va a evaluar si long b, que sería el largo de nuestra cadena de tipo binario, es igual al long octal multiplicado por 3. Esto lo que va a hacer es que en caso de que no sea igual, se va a entender que hay un dato que no está coincidiendo con los números octales, por lo tanto no se realizó esa operación. Entonces digamos que cuando se evalúa si son iguales, tendría que ser igual el largo de nuestra cadena de binarios a el largo de nuestra cadena en octales multiplicada por 3. ¿Por qué por 3? Porque son 3 bits. En caso de que esto no sea igual, se imprimirá el mensaje en pantalla que diga el dato, se mencionará el dato, no es octal. En caso de que sí cumpla la condición, únicamente se imprime el mensaje en pantalla que dice el número en decimal es y lo que obtuvimos de nuestra variable decirregreso, que fue el procedimiento para calcular de un número binario a un número decimal. Entonces, este if lo único que va a hacer es comprobar si realmente lo que hicimos fue únicamente con números octales. En caso de que así sea, aquí tenemos el ejemplo. Nos dice dame un número octal, ponemos el 12 y nos regresa nuestro número decimal. Comprobemos si esto es verdad. Para este caso, el 2 equivale en binario a 010 y el 1 a 011. Elevaríamos el 2 a la potencia 1, sería 2 a la potencia 1 nos daría 2 y lo multiplicaremos por el 1, nos daría 2 nuevamente. Enseguida el 2 a la potencia 3 nos daría un 8. El 8 lo multiplicamos por 1 nos daría ese mismo 8. 8 más 2 nos daría como resultado nuestro número decimal 10, que sería 8 más 2. De esta forma podemos comprobar que nuestro programa funciona de manera correcta. Comprobemos con otro número. Nos imprime un mensaje en pantalla que dice dame número octal.
En este caso digitamos el 18. Dentro del 18 hay un número que no corresponde a los números octales, que es el 8. Nos imprime el mensaje, el número 8 no es octal, y de esta forma podemos corregirlo. Por ejemplo, si en vez de un 18 queríamos poner un 17, lo corregimos, nos daría nuestro número en decimal, que sería un 15.